Bueno, el gobierno promulgó la reforma de pensiones, hay que decirlo, y con un baile incluido también en medio de críticas, eso sí, por parte de la oposición por supuesto uso electoral. Ya estamos en contacto con David Bravo, el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto con Mega Noticias Ahora PM. Muy buenas tardes, Flores. Bueno, cuéntame, David, ¿cómo lo ves tú con tu mente más, podríamos decir, analítica también de números, de economista? ¿Cómo ves tú que se haya promulgado esta nueva reforma de pensiones con una cotización del 7% con cargo al empleador que se va a sumar entonces a este 1,5% actual de seguro de invalidez y de sobrevivencia? Florencia, yo creo que este es un paso muy importante. Creo que tenemos que valorar lo que se logró. Se logró en enero en el Congreso. Este acuerdo primero nos va a permitir aumentar el ahorro. La única manera de poder mejorar las pensiones es el camino difícil. Ese camino se llama ahorro. No hay otra forma, ¿no? Y entonces el que se haya incrementado la tasa de cotización lo que hace es que, bueno, cada uno de nosotros va a tener que ahorrar más, nos van a obligar a ahorrar más. Es un cargo al empleador, pero en definitiva, de todas maneras, es un esfuerzo que el trabajador está haciendo. Y entonces 6 puntos más, o sea, va a ser un aumento del 60% de la cotización actual, ¿cierto? 6 puntos a 16 que van a ir a la cuenta individual de las personas. Y parte de la importancia del acuerdo es que se terminó en este resultado porque se transó, ¿cierto?, para efectos de que en el corto plazo, transitoriamente, hay 1,5 puntos que va a ir al fondo autónomo de protección previsional, que posteriormente se va a traducir en un bono para las personas a la edad de jubilarse, donde vas a recuperar ese 1,5, ¿cierto? Mientras ganó rentabilidad, etcétera. Pero va a ir a tu cuenta individual, que es importante. 60% de todos los fondos que típicamente estamos ahorrando, evidentemente no va a ser el año 1, sino que esto se va a tomar 8 años más o menos en llegar a 6 puntos. Y adicionalmente está ese otro punto, ¿cierto?, para llegar al séptimo, Claro. y que básicamente va a ser una compensación por diferencias de expectativas de vida que básicamente va a ir hacia las mujeres. Pero lo que digo es, esta es la forma, o sea, vamos a llegar a finalmente tener más ahorro para financiar autónomamente las pensiones, y es muy importante que ese financiamiento vaya a la cuenta individual, porque el envejecimiento de la población acelerado que tenemos, la baja fertilidad, en la práctica significa que cada vez va a haber menos personas por cada persona mayor. La única forma que tenemos, ¿cierto?, de que esto sea sostenible en el tiempo, no podemos confiar en que se le puedan cobrar más impuestos a las personas, digamos, activas, porque la pirámide, su base disminuyó. Entonces, esta es una forma sostenible de financiar pensiones. Eso es algo positivo. Va a ser difícil porque vamos a tener que aumentar 6 puntos, 7 puntos. Si bien es cierto, va a ser entre 8 años y 10 años, va a depender un poco de en qué situación se dé en los primeros años. De todas maneras va a ser algo difícil, puede tener algún costo en el mercado laboral, por eso que nada va a ser gratis acá, ¿cierto? Pero es la solución que necesitamos. Y por otra parte también se produce esta compensación por diferencia de expectativas de vida. Las mujeres viven más que los hombres después de los 60 años, y eso de alguna manera es algo que no debería ser atribuible a las mujeres, y por lo tanto se produce una compensación que también va a elevar un poco más las pensiones de las mujeres. Además está la PGU, ¿cierto?, que se aumenta Claro. a 250.000 pesos, Sí. y se interfiere, es decir, se trata de resolver el problema de la falta de competencia en las AFP con una licitación. Esos son los elementos centrales, hay varios otros, ¿cierto? Sí. Pero No, los vamos a ir tocando son todos Claro, elementos que están, yo creo que son técnicamente correctos. sí, David, es que vamos a ir tocando cada uno de esos puntos porque también tenemos unas gráficas preparadas. Entonces, primero quiero llevarte al tema, a ver si lo podemos pasar a revisar. En nuestro web tenemos acá la primera gráfica y es respecto también un poco al calendario. ¿Qué es lo que se viene? Porque el mes de mayo va a ser un mes sumamente
funcional, podríamos decir clave, porque es parte del seguro de las lagunas previsionales para beneficiarios del seguro de cesantía, ¿no, David? Entonces, en ese sentido, a partir de mayo va a ser algo muy importante, ¿no?, en esta reforma. Exacto, ese sería el primer Claro, beneficio de la reforma que comienza, si es que estamos hablando, como se ha dicho, ¿cierto? Que la ley se publica ahora en marzo, ¿cierto? Hoy día se claro. promulgó y dependemos de que se firme, que se publique en el diario oficial antes del 31 de marzo. Si eso no ocurre, obviamente se va a correr un mes. Es lo que por lo menos se ha dicho que se va a lograr, Mm, ¿cierto? Si eso es así, efectivamente, en el mes que tú señalas, el primer beneficio va a ser ese seguro de la laguna. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el seguro de cesantía está pensado para que cuando nosotros perdemos el empleo, por ejemplo, ¿cierto? Y estamos cotizando, uno de los beneficios es que cuando estuvimos ocupados se cotizó también en la cuenta, en el fondo de cesantía. Esos recursos se pueden retirar cuando uno está cesante. Bueno, además de eso, cuando uno está cesante, ahora ese beneficio que uno recibe, si está cesante, al mismo tiempo va a ir cotizando al fondo de pensiones. Por lo tanto, mm, va a hacer que en los meses en que las personas están cesantes, también su ahorro en la cuenta de pensiones se va a claro. ir hacia la cuenta de pensiones, ¿cierto? Nos va a ayudar a disminuir lo que se llaman las lagunas previsionales. Mm. Sí, ahora, otra medida que tú mencionaste también, que creo que es una de las que más ha sido aplaudida también por parte de la ciudadanía, es respecto a la pensión garantizada universal. Lo pasamos a revisar acá en nuestra gráfica. ¿Por qué? Porque la PGU va a subir a 250.000 pesos. En septiembre, ojo con estas fechas porque es sumamente importante, en septiembre de este año va a ser para los mayores de 82 años, en septiembre del próximo año sería entonces para los mayores de 75 años y ya en unos 2 años más, es decir, estamos hablando en septiembre del año 2027, iría entonces para los mayores de 65 años. David, creo que esta es una de las beneficios, podríamos decir, que más va a ser un impacto directo también para el bolsillo de los chilenos, ¿no? Definitivamente, o sea, de hecho cuando se habla, por ejemplo, creo que es bien importante mencionar esto porque cuando se habla, por ejemplo, de que, bueno, no tuvimos acuerdo entre medio, Mm, se produjo el problema de los retiros de fondos, ¿cierto? claro. Pero cuando se instauró la pensión garantizada universal, eso significó un incremento muy fuerte para Mm. hasta el 90% de los pensionados, ¿cierto? Es prácticamente universal. Y por lo tanto, cualquier movimiento en la PGU sí genera un impacto importante en las personas. Ahora, es limitada la PGU porque hay los recursos fiscales, ¿cierto? Depende de los recursos fiscales y sabemos que estamos en un momento complejo. Entonces, por eso finalmente lo que se logró fue esto, ¿cierto? Se va a partir con las personas de 82 años y más. Y eso va a ser efectivamente a partir de septiembre. O sea, septiembre se va a producir para esas personas el incremento a 250.000 pesos. Y al año siguiente se van a adicionar las personas de 75 años y más, y en ese caso va a ser 250.000 pesos más la inflación, ¿cierto?, acumulada del año, y así el año siguiente ya se termina con todas las personas de 65 años más. Este escalamiento tiene que ver con que era la forma de poder disponer de los recursos fiscales, ¿cierto?, para hacer este incremento. Sí, sin duda. Ahora me gustaría que pasemos a revisar algunos de los puntos que, si bien conversamos al inicio de esta entrevista, David, pero me gustaría que los veamos acá en nuestra gráfica. Respecto a esta nueva cotización, un tema importante es que el financiamiento de las pensiones deja de recaer exclusivamente sobre los trabajadores. Se suman a lo que nosotros mencionamos al principio, David, al 1,5% que financia este seguro de invalidez y sobrevivencia, que también es conocido como el SIS. Otro punto es que los empleadores pondrán el 7% de cotización extra y que esto no va a ser inmediato, va a ser gradual, va a ser una gradualidad de al menos 9 años. Pero David, me quería centrar contigo en este punto, en que se suma este 1,5% que va a terminar financiando este SIS, que es este seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, en verdad hoy día ya el empleador ¿Mm? esto viene desde el año 2009, ¿cierto? Se financia con una cotización al empleador el seguro de invalidez y sobrevivencia. Hoy día eso ya existe. La diferencia acá está simplemente en que
eso se va a pasar ahora al Seguro Social Previsional que se creó y se va a administrar allí. De hecho, no se han dado detalles sobre eso. Lo más probable, o sea, lo más razonable sería que se siga manejando el modo como se ha estado manejando, que ha sido por la vía de licitaciones, de la administración de este seguro. Entonces, pero la diferencia está en que va a cambiar de institución. Los detalles van a venir en una ley que se va a tener que dictar en los próximos meses, ¿cierto? Y eso va en la práctica a administrarse a partir del año 2026, me parece, ¿no? Si no recuerdo mal. Eh, entonces, sobre ese tema, sobre el 1,5 del seguro invalidez y sobrevivencia, está básicamente como pasando de una institución a otra. Y, y lo que uno esperaría es que eso, bueno, que no tenga que lo que esté funcionando bien no vaya a deteriorarse y eventualmente se pueda mirar mejor, digamos, algunos de los temas que habría que corregir en el seguro invalidez y sobrevivencia. Sí, sin duda. Tenemos más medidas, así que incluye precisamente esta reforma, las pasamos a revisar acá en nuestro wall, que hay otros puntos también que es importante mencionarlos, David, porque tenemos acá un 4,5% va entonces al ahorro individual, este 1,5% que mencionábamos va al CIS para financiar el seguro social. Todo eso parte en marzo, como tú bien mencionabas, en marzo del año 2026, es decir, en un año más. Y acá un punto que creo que es clave y que ha sido centrado y también en el discurso también de las negociaciones que se generaron en el Congreso, pero principalmente por la ministra del Trabajo, Janet Jara, que se enfocó en equiparar las pensiones de las mujeres. Acá es donde existía la deuda histórica, podríamos decir, ¿no, David? Claro, bueno, de verdad sí, efectivamente las mujeres eh, han tenido siempre una situación más deteriorada. Eso ya ocurrió cuando se instauró por primera vez en el año 2008, en la reforma en la época de la presidenta Bachelet, el primer gobierno. Ya pasó con la pensión solidaria cuando se instaló, los principales beneficiarios fueron mujeres. Y lo mismo también yo diría el caso de la PGU, ¿cierto? Porque en definitiva las que tenían el menor tiempo cotizado, las menores pensiones, en general eran mujeres. ¿Qué es lo que nos quedó? Nos queda una diferencia que tiene que ver con la mayor sobrevida de las mujeres. Eso es lo que se está compensando aquí. No se está compensando toda la diferencia, porque parte importante de la diferencia entre hombres y mujeres, si es que tienen el mismo ahorro a un momento determinado, es que las mujeres, si se pensionan a los 60 años, en la práctica van a tener una pensión menor que los hombres, simplemente porque al tomar el mismo ahorro y lo divides lo empiezas a recibir antes, tu pensión va a ser más baja. Por eso es que hemos dicho, y muchos, digamos, han señalado, digamos, que en verdad es necesario igualar las edades de jubilación de hombres y mujeres. Pero como eso no se tocó acá, en la reforma, básicamente lo único que estamos haciendo entonces, pero también es importante, es de alguna manera, es equivalente a lo siguiente, es como a considerar la misma tabla de mortalidad para hombres y mujeres, cosa que hoy día no ocurre. Entonces, va a haber una compensación de hombres a mujeres. ¿De cuánto es esa compensación más o menos? Bueno, el mínimo, esto se va a traducir en un mínimo, en una compensación mínima de 10.000 pesos por mes, y es una compensación que puede ser mayor, pero que ese es el mínimo que establece la ley. Claro. Ahora, David, ya para ir cerrando, ¿qué te parece que va a haber una licitación del stock de los afiliados? Que es cada 2 años, creo, tengo entendido. Sí, esta también es otra reforma Sí. importante, y creo que, bueno, creo que es muy relevante porque, mira, en todos los casos anteriores lo que ocurrió acá es que se generó como se aunaron las voluntades, ¿cierto? Y creo que hay que reconocer también que el gobierno realmente su propuesta original la movió mucho, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en el caso de los 6 puntos, ¿cierto? La propuesta del gobierno iban todos a reparto, ¿cierto? Y ahora básicamente esos 6 puntos van a las cuentas individuales. Entonces eso es importante. También acá cambió mucho la propuesta de la regulación de la industria. Si en el fondo la propuesta era no más AFP, ¿cierto? Era básicamente eliminar la AFP y en la práctica eso se lograba con una separación de la industria. Con eso desaparecían las AFP tal como las conocemos. Lo que ocurrió al final es que al final se está abordando
el problema central que hay en el sistema de AFP y es la falta de competencia. Entonces, para que haya más competencia, lo que se va a hacer entonces es seguir una recomendación, que es una recomendación que también se dio en la comisión que me tocó presidir el 2014-2015, y es una idea que viene hace tiempo dando vuelta, y es que se van a tomar a los afiliados y se va a hacer una licitación de una fracción de los afiliados históricos, y se van a asignar entonces a una AFP que va a ser la que gana la licitación, respetando la voluntad de las personas. Si yo digo, mira, yo ganó la licitación otra AFP, yo estoy en la AFP 1 y me tendría que mover a la 2, pero si yo no quiero, me quedo en la 1, ¿cierto? Algo de ese estilo es lo que salió. Bueno, yo creo que eso es exactamente tal vez lo que necesitamos ahora para que se genere más competencia, pero al mismo tiempo se respeta la libertad individual, pero al mismo tiempo no tiramos abajo el edificio completo, que era el gran riesgo que había con la propuesta original. O sea, se llegó a una solución que creo que técnicamente es correcta, que requiere muchos detalles técnicos, que requiere harto trabajo, y por eso que en realidad todo el peso hoy día de la reforma está puesta en la Superintendencia de Pensiones, en la Subsecretaría de Previsión, en el IPS, en el gobierno. Claro. Porque efectivamente tiene que venir muy bien hecha, ¿cierto? Con todos los detalles. Y si eso resulta, bueno, por supuesto vamos a tener que ir siempre viendo cómo funciona la reforma, cómo funcionan las distintas instituciones, pero confiamos harto en que, y por eso se dio harto tiempo, ¿cierto? Se dio harto tiempo para que en el fondo, para que entre la licitación, por ejemplo, se va a requerir todavía un buen tiempo hasta que salgan todos los reglamentos y regulaciones que son necesarias. Perfecto. David Bravo, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora. Bueno, y ojo porque FONASA recibió más de 500.000 nuevos afiliados en el año 2024 y ha incorporado 1,5 millones en solamente 3 años. Valentina Molina nos tiene más detalles. Vale, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Florencia? Muy buenas tardes. Sí, información de índole de salud. Y es que, como tú lo estabas comentando recién, durante el año 2024 hubo 500.000 nuevos afiliados al Sistema Nacional de Salud, al Fondo Nacional de Salud, FONASA. Y hablemos un poquito sobre las cifras de por qué está sucediendo esto. Y es que también en los últimos 12 meses este número refleja una incorporación de una suma, de un 3,2% más. Es decir, ha habido un aumento progresivo respecto a las personas que están optando por tener FONASA como su sistema de previsión de salud. También, Florencia, un dato súper interesante es que durante los últimos 3 años, en total, han sido 1,5 millones de personas los que se han incorporado a FONASA. Y si ponemos eso en el mapa de los últimos 25 años, nunca se había visto que tantas personas se cambiaran a FONASA como su sistema previsional de salud. Es decir, desde hace 25 años, desde el año 1999, que no ocurre algo así. Pero hablemos un poco más con datos duros. En total son hasta el 2024 más de 16 millones de personas los que tienen FONASA como su sistema de salud. Es decir que 8 de cada 10 chilenos tienen FONASA y solamente los demás están en ISAPRE. La gran totalidad del país está con su sistema de FONASA. Pero ¿por qué está sucediendo esto? Recordemos que en el año 2019, cuando sucedió la pandemia, la crisis del COVID-19, la gente comenzó a informar que había unos cobros excesivos respecto a las ISAPRES, el sistema de previsión de salud privado, y por lo mismo también se ha visto que durante los últimos años las personas han estado migrando hacia el sistema finalmente público de salud. También la Corte Suprema, no sé si recuerdan que el año 2022 emitió un fallo por lo mismo. Es decir, las personas comenzaron a judicializar sus casos, empezaron a demandar respecto a que estaban siendo cobrados excesivamente con sus planes privados de salud, y por lo mismo la Corte Suprema emitió un fallo donde obligaba a que las ISAPRES tenían que devolver más de 1.200 millones de pesos a los chilenos respecto a este cobro con excedentes que realizaron durante lo que fue la pandemia del año 2019. Pero ojo, porque durante todo el día en distintos programas de Mega Noticias hemos estado conversando respecto a eso, e incluso durante la mañana el editor de Economía, Roberto Sá, estuvo explicando con peras y manzanas las razones de esto. Escuchemos.
Principalmente tienen que ver con la crisis que están viviendo las ISAPRES, crisis financiera, la judicialización, donde la gente empezó a congelar los planes de manera judicial, y eso significó que FONASA no pudo ir cobrando de acuerdo a los nuevos costos, y ahí eso tiene que ver con un esquema porque la gente nunca pudo entender por qué un año cobraban 8%, 9%, 10%, el otro 6%. ¿Quién definía eso? Fue una discusión muy complicada, yo me acuerdo que la seguía, ahí en algún momento se planteó tener una suerte de IPC de la salud, pero para la gente era arbitrario y por eso se recurría a tribunales. Ahí estaban escuchando a Roberto Sá, el editor de Economía de acá de Mega Noticias, que estaba explicando las razones de por qué ha habido un incremento de personas que han decidido cambiarse al Fondo Nacional de Salud. Pero yo se lo estaba comentando anteriormente, 8 de cada 10 personas de nuestro país son ahora FONASA. Y si lo ponemos en balanza sobre lo que ha pasado durante el año 2024, fueron en total más de 162.000 personas que eran ISAPRE, pero decidieron cambiarse a FONASA. Esto sin contar, por supuesto, las personas que comienzan a trabajar y tienen que elegir ahí el sistema de salud que ellos quieren tener. Pero también conversamos con personas durante la mañana, equipo de Mega Noticias estuvo preguntando acerca de si son ISAPRE o si son FONASA. Veamos qué fue lo que nos comentaron. ¿Usted alguna vez ha pensado en inscribirse en alguna ISAPRE? No. Usted me decía que Sí, falta de con la pensión no le alcanzaba. con mi pensión. Pago ISAPRE y me quedo sin dinero para comer. Yo he sido bien atendida por FONASA. Sí. Estaba esperando en el hospital, esperé 60 días y no me llamaron. Y por ahí supe que si uno reclama FONASA y lo llaman al tiro, me llamaron al otro día me llamaron de FONASA y ahí me derivaron a la clínica. Sí, bueno, Vale, las cifras que tú nos estabas mencionando al inicio de este despacho son realmente impactantes, son cifras que no se veían por lo menos desde el año 99, ¿no? Sí, son cifras de hace 25 años, Florencia. Y la verdad es que hay también, yo te quiero comentar que hay desafíos por parte del sistema de salud público, por parte de FONASA. Y es porque no sé, Flo, si tú recuerdas respecto a lo que se había comentado durante los últimos meses sobre la modalidad de cobertura complementaria. ¿Quieres que te cuente un poquito más? Pero por supuesto, por favor. Mira, esto es finalmente el seguro de FONASA. Este es un seguro complementario que es oficialmente de este Fondo de Salud Público, que su implementación vendría incorporándose aproximadamente para mitad de año, junio, julio, y es un seguro que tendría un valor de 30.000 pesos por persona. Esto sin contar, por supuesto, el 7% que a uno le descuentan de su sueldo al final, cuando uno recibe su sueldo, por supuesto, a final de mes. Pero, Flo, un dato bastante interesante, que es lo que estaban comentando también las autoridades, es que este MCC, como se le conoce, tendría cobertura de enfermedades catastróficas. Así que hay que ver, por supuesto, cómo funciona, sobre todo porque ahora son muchas las personas que son parte de FONASA. Perfecto, vale, todo clarísimo. Muchas gracias, que estés bien. Chao, chao. Chao, Flo. Ahora